Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de Ciudad. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre el uso del tiempo en Costa Rica, en el marco de la encuesta que realiza el INEC cada cierto tiempo aquí en el país y que nos ofrece datos bien interesantes sobre cómo usan el tiempo las personas en Costa Rica, evidenciándose que hay diferencias importantes entre el tiempo que tienen para determinadas cosas los hombres y las mujeres. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Irma Sandoval Carvajal, quien es investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Bienvenida, Irma, siempre es un gusto tenerte aquí en la mirada. Gracias, Maribel, igualmente. Además está con nosotros Freddy Araya Arroyo, quien es el coordinador de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Cindy Quesada Hernández, quien es la ministra de la Condición de la Mujer. Muchísimas gracias por acompañarnos en el espacio. Igualmente, Maribel, muy contenta de poder compartir con los expertos sobre este tema y hablar de lo que nos interesa y es de esas desigualdades que todavía persisten. Sí, desigualdades importantes. No sé cuántas veces aquí en Una Mirada hemos hablado sobre este y otros temas y seguiremos hablándolas, sentando las cosas pues no cambien de la manera que debe ser. Esta encuesta se realiza desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál fue la motivación de realizar una encuesta de este tipo? Bueno, podría decir que, en realidad la encuesta instaurada en el INEC, ¿verdad? Tiene desde el 2017, esta es la segunda, en 2022, pero en realidad ha sido todo un proceso, ¿verdad? Que nos llevó alrededor de 20 años, ¿verdad? Una comisión interinstitucional que coordinaba el INAMU, que estaba el INEC, que estaban dos ministerios, Mideplan y el Ministerio de Trabajo, y que estaban tres universidades, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y la UNIT, ¿verdad? Ellos conformamos esa comisión que desde hace 20 años trabaja y que finalmente, ¿verdad?, logramos instaurar, ¿verdad?, en como una estadística oficial la encuesta. ¿Por qué es importante hacer una encuesta de uso del tiempo? Pues permite visibilizar las brechas en el uso del tiempo, lo primero, ¿verdad? Hacer visible lo que ha sido invisible, ¿verdad? Ese trabajo que a hormiguita, si no se hace, ahí nos damos cuenta que es la importancia del trabajo doméstico, ¿verdad? No estaríamos acá vestiditos, con la ropa planchada, bien vestidos, ¿verdad? Es un trabajo importantísimo. Y hay que medirlo y visibilizarlo. Y justamente el país cuenta ya con una ley, la 9325, para contabilizar el trabajo doméstico no remunerado. Y es a partir de esta ley que el INEC tiene la obligación de medir el uso del tiempo en los hogares. Yo creo que lo que menciona don Freddy y doña Irma es fundamental. Primero, por un tema estadístico. Si no lo medimos, ¿verdad?, no podemos saber si existe, si aumenta, si decrece. Y para cualquier generación de política pública, cuando nosotros queremos pensar en que necesitamos trabajar en favor de reducir las brechas que existen, no solo en las oportunidades de desarrollo de las mujeres, hay que partir de en qué ocupamos el tiempo las personas. Y aquí nos vamos a dar cuenta, empezando por el trabajo no remunerado, sobre todo el trabajo doméstico no remunerado, que hay diferentes tipos y me llama mucho la atención porque lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la entrevista, diferentes tipos de acciones a las que nos dedicamos y cómo siguen siendo muy marcadas aquellas que se les recargan de manera prioritaria a las mujeres y que de una u otra manera incide en que ella tenga menos tiempo para poder dedicarse no solo a sí misma, sino también al crecimiento productivo. Y esto definitivamente se traduce en menos oportunidades de tener autonomía económica. Y eso es fundamental, ¿verdad? Y creo que es importante, ¿verdad?, el tema de que la encuesta cambia la idea de lo que consideramos que es un trabajo. Hace 20 años y todavía hay mujeres que hacen este trabajo, y tenemos que llamarle trabajo dentro de los hogares, y sin embargo piensan que eso no es trabajo. Y la encuesta mira esas diferentes formas de trabajo. Bueno, una forma de trabajo es una forma que para el mercado, pero hay otra forma de trabajo, es esta, que está invisible, ¿verdad?, que generalmente no se nos ha impuesto, porque no es una elección, generalmente para las mujeres se nos impone. Entonces la encuesta tiene la oportunidad de medir todas esas formas de trabajo
y ver cuáles son las relaciones entre ellas, ¿verdad? Porque si usted, el día tiene 24 horas, usted o dedica a una cosa o dedica a otra. Y es muy... Yo, cre- bueno, no, perdón. yo creo importante resaltar justamente lo que mencionaba, ¿verdad? La encuesta permite brindar información para facilitar el seguimiento y formulación de política pública. Y esto es importantísimo de mencionar. Y la búsqueda es la corresponsabilidad social, ¿verdad? De este trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de las personas, que es un tema importantísimo que mide la encuesta de uso del tiempo. Este cuidado que cada vez es más importante, está recargado y lo vemos con los datos de la encuesta en las mujeres mayoritariamente y tenemos que ver hacia dónde marcha, ¿verdad? Esa política pública a largo, mediano plazo de un tema que nos va a atañar a todos, ¿verdad? Hacia ese camino vamos, ¿verdad? A envejecer, al cuidado también de niños, ¿verdad? Y que mayoritariamente ha estado dedicado o delegado en la mujer. Entonces, la encuesta permite medir todo eso, pero también permite visibilizar información de lo que ya creemos que sabemos que existe, pero los datos nos refrescan, ¿verdad? Y es importante mencionar que Irma hacía alusión desde que el 2004 el INE comienza con un módulo por parte de esta comisión. Hace un esfuerzo importantísimo, pero también los marcos metodológicos para medir el uso del tiempo son realmente novedosos. Muy recientes, sí. Son muy recientes y creo que vamos a ir mejorando las mediciones de este tipo de encuestas porque nos permiten ir monitoreando mejor, ¿verdad? El uso del tiempo que tienen las personas en más de 117 actividades que midió el cuestionario de la encuesta de uso del tiempo, ¿verdad? Nosotros medíamos una lista de actividades y le preguntábamos si las personas realizaban esta actividad, cuánto tiempo dedicaban de lunes a viernes y de sábado y domingo, ¿verdad? Esto es importante mencionarlo. Los datos que se demuestran con esta encuesta están de manera agregada a la semana, pero podemos vincular cuáles son las actividades que están siendo delegadas, ¿verdad? A mujeres y hombres, fines de semana, entre semanas, y nos permite pues conocer esta información y de manera clara ver cómo la teoría de roles de género se ve claramente marcada con la información, ¿verdad? Aquellas actividades que son construidas socialmente para hombres y aquellas que son construidas socialmente para las mujeres. Creo que, yo quería hacer una aclaración aquí con doña Maribel y los compañeros. Al final lo que buscamos es un cambio cultural. Que no volvamos a escuchar a un hombre diciendo es que mi esposa no trabaja. A una mujer diciendo yo no trabajo, yo me quedo en la casa. Ese es el primer gran cambio cultural que necesitamos hacer. Y yo creo que por ahí, si entendemos eso con esa llanidad, ¿verdad? Lo que buscamos es cómo hacer que las mujeres y los hombres de este país, del mundo, pero en este país, pongamos reivindicar de nuevo el trabajo, lo remunerado que se hace, el uso del tiempo, el espacio que tenemos como familia también dentro del apoyo a las personas dependientes y cómo esto afecta indistintamente no solo el desarrollo de un país, el desarrollo económico de un país, pero especialmente el desarrollo de las mujeres. Sí, y es información fundamental no solo para empezar a tomar acciones que ayuden a cambiar las cosas, sino también, como ustedes mencionaban, para conocer la situación en el país que vivimos y tomar decisiones al respecto desde el marco de las políticas públicas. Una mirada conversó con Pamela Jiménez, quien es investigadora del Programa de Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, y ella mencionó que la información que se obtiene con esta encuesta de uso del tiempo es fundamental precisamente para que estos datos nos permitan generar cambios que se reflejen en políticas públicas que nos beneficien a todos y todas. Las encuestas de uso del tiempo nos permiten profundizar con mucho detalle una parte de la economía costarricense que típicamente está invisibilizada por las cuentas nacionales. Y estamos hablando principalmente del trabajo doméstico no remunerado. Entonces, con esta fuente de información se puede conocer cuál es el aporte que realizan las mujeres del trabajo no remunerado. Típicamente tareas domésticas como lavar, limpiar, cocinar, pero otras que son más complejas y que tienen mucha relevancia en la política pública, como el tema de cuidado. Entonces, en primera instancia, las encuestas de uso de tiempo nos permiten conocer ese trabajo no remunerado que en gran medida lo están realizando las mujeres. Pero en segundo,
también hay un aporte muy importante de este tipo de fuentes de información para la política pública. Por ejemplo, la planificación de la demanda insatisfecha de cuidado infantil en Costa Rica. ¿Cuántas niñas y niños están en Costa Rica en las casas siendo cuidados de forma no remunerada por sus madres u otra persona familiar que podrían, por ejemplo, ser canalizados mediante la política pública en redes de cuidado, como por ejemplo en los Sensinais? Entonces, las encuestas de uso de tiempo nos permiten conocer con mucha más precisión una parte importante de la economía que estaba siendo invisible hasta este momento. Muy importante esta información. Ahora, usted dice que son más de 100 actividades las que miden la encuesta. ¿Cuáles son las más importantes? Realmente el cuestionario parte de una clasificación internacional para medir el uso del tiempo. Entonces vamos a tener un set corto o secciones en el cuestionario para analizar todo lo que medimos dentro del trabajo doméstico no remunerado. Por ejemplo, tenemos la preparación y servicio de alimentos y bebidas, la limpieza y mantenimiento de la vivienda, la limpieza de ropa y calzado, las compras del hogar, la gerencia y administración del hogar, construcción y reparaciones menores de la vivienda y el cuidado a integrantes del hogar. Y algo importante es que vamos a conocer el cuidado de niños y niñas menores de 12 años, de personas de 12 a 64 años que no son totalmente dependientes. También tenemos el cuidado de personas de 65 años y más que tampoco son totalmente dependientes y de 12 años y más que son totalmente dependientes. Esto es lo que medimos a lo largo de lo que es todo el trabajo doméstico no remunerado, pero también medimos las actividades de tiempo libre en este cuestionario. ¿Y cómo están compuestas esas actividades de tiempo libre? Bueno, ¿cuáles esas actividades que estamos utilizando al uso masivo de medios de comunicación como redes sociales, la lectura de libros, ver televisión, escuchar radio? También a la parte de la convivencia familiar y social, ¿verdad? Al ocio pasivo, que es esto de no hacer nada, ¿verdad? Estar completamente sin hacer nada. También la participación de juegos y lugares de entretenimiento y practicar ejercicio físico. También a todo lo que es necesidades personales y las actividades educativas. Entonces, aquí tendríamos que replantear lo que doña Irma mencionaba antes. Este concepto amplio de trabajo que medía la encuesta abarca esta medición, ¿verdad? Esta medición dentro de lo que consideramos trabajo y no trabajo, ¿verdad? Y acá es muy importante hacer como esta referencia, ya que las actividades de trabajo son aquellas que están contenidas en trabajo doméstico no remunerado, el trabajo remunerado, que es lo que comúnmente pues conocemos como trabajo, el trabajo de autoconsumo, el trabajo voluntario a otros hogares y a la comunidad. Y en cuanto a actividades de no trabajo, son aquellas relacionadas, como lo decía, con las actividades educativas, el tiempo libre y las necesidades personales. Todo este marco, ¿verdad?, que es conceptual, se miden esas 117 actividades. Y ustedes también hacen un apartado muy particular sobre el tema del cuidado. Sí, y aquí enfatizamos en esta segregación por edades, por eso le mencionaba, que también es una mejora con respecto a la encuesta del 2017, ¿verdad?, donde agregamos esta población de 12 a 65 años que también ocupan un cuidado, ¿verdad? Sí. Es que el tema del cuidado, ya que porque si lo vemos, todas esas actividades, de alguna manera, las personas podemos dejar de hacerlas un día. Podemos dejar de lavar o de barrer, ¿verdad? Pero cuidar a un niño, cuidar a una persona con discapacidad, cuidar a una persona totalmente dependiente, ¿verdad?, requiere la atención diaria, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?, es muy importante, ¿verdad?, los resultados de la encuesta, bueno, que luego los veremos, que en realidad el núcleo duro de la brecha no cambia. Es decir, las mujeres seguimos asumiendo el cuidado de personas. Y bueno, y eso nos limita en nuestras posibilidades, ¿verdad?, de trabajo remunerado. O sea, ¿cuánta es la tasa de participación de las mujeres? Bueno, mucho menor que la de los hombres. ¿Por qué? Porque hay una parte que hay que hacer ese otro trabajo. Sí. De hecho, uno de los principales hallazgos que vamos a desglosar en el siguiente bloque es precisamente ese. Las mujeres dedican mucho más tiempo al trabajo doméstico no remunerado, el doble de las horas respecto de los hombres. Vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada, que ya volvemos con el desglose del resultado de la encuesta de uso del tiempo en Costa Rica.
Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema del uso del tiempo en Costa Rica, con base en la encuesta que sobre este tema realizó el INEC en el 2022. Es una encuesta muy importante porque nos permite determinar, como nos explicaba en el bloque anterior, en qué repartimos el tiempo las personas en el país, hombres y mujeres de diferentes edades, en más de 100 actividades. Uno de los principales resultados de la encuesta fue precisamente que las mujeres dedican el doble de trabajo doméstico no remunerado, el doble de las horas al trabajo doméstico no remunerado respecto de lo que hacen los hombres. Como ustedes mencionaban, la encuesta sigue reflejando a través del tiempo, porque ¿verdad? Se hizo una en el 2017, otra en el 2022, se sigue reflejando que las brechas de género permanecen y de una manera fuerte. Así es. Yo quisiera sumar a lo que mencionaba ahora doña Irma, que si bien es cierto, ese tiempo de más, que en muchos de los casos es el doble, sobre todo se acentúa mucho más en mujeres en la ruralidad, en las zonas rurales del país, pero además no solo eso, sino que también ha aumentado el tiempo de las mujeres en trabajo remunerado. Entonces, cuando vemos el trabajo global visto como fuerza de trabajo, como tiempo destinado a trabajar, entendemos que no solo estamos teniendo un aumento en el trabajo remunerado, pero no ha variado el trabajo no remunerado. Entonces, las cargas de trabajo que a veces solemos decir las dobles jornadas de trabajo, y es que realmente hay una importancia desigual. Cuando hablamos, por ejemplo, lo mencionó Freddy, de las diferentes mediciones, cuando se dice preparar alimentos y bebidas o limpieza de la casa, es el doble del tiempo que dedican las mujeres en comparación con los hombres. Sin embargo, en otros rubros, como el de reparación de la casa, el de mantenimiento, el de reparación de la vivienda y vehículo, incluso de las compras, sí hay un aumento en el caso de los hombres dentro de este uso del tiempo. Pero recordemos que también estamos en pandemia. Entonces, esta situación no es menor, afecta definitivamente también desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la institución, el resultado final, el impacto, porque estamos hablando de una época en la que muchos hombres estaban en la casa, recluidos, ¿verdad? Por un tema de pandemia, y al final, pues, participaban un poco más activamente, pero lo vemos que igual participaban en compras del hogar, en mantenimiento del hogar, en otros elementos que a veces se consumen con una acción y no necesariamente en los cuidados. Y aquí es donde tenemos que volver la mirada de nuevo, porque el tema de los cuidados tiene una implicación cuando son personas absolutamente dependientes, cuando son personas menores de 12 años, personas con discapacidad, y aquí los números sí son muy duros, ¿verdad? Muy claros respecto de que es a las mujeres a las que les corresponde y lo que se busca precisamente es esta corresponsabilidad y cómo sensibilizar no solo, sino también al Estado, a la empresa privada y a toda la nación en este proceso de ser muchísimo más justos en la redistribución de ese tiempo. A grandes rasgos, ¿a qué dedican el tiempo en su mayoría los hombres y ya qué lo hacen las mujeres en Costa Rica? Antes de responderle esto, me gustaría como enfatizar en los 4 indicadores y conceptualmente explicaros un poquito. Y tal vez también Irma me pueda ayudar, porque cuando hablamos de tasa de participación, y ahorita lo mencionaba, me parece que es importante como señalarlo. Participar es si yo hice X actividad. Y aquí es muy importante señalar esto. Cuando yo le marcaban esas 117 actividades y yo le decía, durante la semana pasada, ¿preparó algún alimento, sí o no? ¿Verdad? Sí. Puede haber sido que dedicara 5 minutos a que dedicara 5 horas. Entonces aquí cuando hablamos de participación, hombres y mujeres, tenemos una tasa de participación para arriba del 98%. No hay distinción, por decirlo así. Tanto hombres y mujeres participan del trabajo doméstico no remunerado, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya de otros indicadores, que es el tiempo efectivo promedio, por ejemplo, estaríamos hablando del tiempo que efectivamente dedicaron esas mujeres y esos hombres a determinada actividad, ¿verdad? Y también hablamos luego del tiempo social, que es un tiempo como más global de toda la población de 12 años y más que participó a X actividad a desarrollar esta actividad. Y finalmente la tasa global de trabajo que mencionaba también, que es aquellas personas que forman parte del mercado de trabajo, ¿verdad? Que tienen un trabajo remunerado,
le sumamos la jornada de trabajo doméstico no remunerado. Entonces estamos hablando de esa doble jornada. Y quería explicar esto porque es muy importante cuando hablamos de esta información, ¿verdad? Porque entonces entenderíamos que los hombres y las mujeres en cuanto a trabajo doméstico no remunerado tenemos una participación del 98%. Ahora bien, lo que usted me preguntaba, ¿cuáles son las actividades a que dedican más tiempo? Las mujeres dedican más tiempo a cuidado de personas totalmente dependientes. Esto es muy importante en cuanto al tiempo que dedican 13 horas y 32 minutos y los hombres dedican 6 horas y 25 minutos. Esto es muy importante porque vemos que hay claramente una clara, ¿verdad?, diferencia, el doble. Y en los hombres es al cuidado de menores de 12 años, ¿verdad? Los hombres dedican 7 horas y 19 minutos, mientras que las mujeres casi 12 horas a la semana a estas actividades. Pero aquí es muy importante hacer la mención de que esto es en cuanto al tiempo, pero la tasa de participación no es así, ¿verdad? Cuando hablamos de cuidados, realmente aquí tenemos una tasa de participación un poco menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cuidados, por ejemplo, de personas totalmente dependientes de 12 años y más, depende la proporción de personas en esa situación que tenemos en los hogares. Y en el caso de las mujeres es un 2%, es decir, un 2% de las mujeres de 12 años y más dedican estas horas que acabo de mencionar, y en los hombres la tasa de participación es de 1,3%, ¿verdad? Es mucho menor. Pero es muy importante mencionarlo porque cuando llegamos a un hogar y estas mujeres que de repente nos están escuchando ahorita y viéndonos acá, dicen, claro, o sea, es que no paro de trabajar, ¿verdad? Y claramente esto es un tiempo importantísimo en cuanto a cuidado, ¿verdad? Luego tenemos el tiempo, ¿verdad? Que sería la actividad a la que más dedican tiempo, serían prácticamente a preparar alimentos, ¿verdad? Que sería la otra actividad que es importantísima. Y también, como lo mencionaba justamente la compañera del INAMO, justamente las actividades de compras del hogar y reparaciones menores de la vivienda y vehículos son las que más tiempo dedican los hombres. Pero si miramos todo esto, los hombres dedican a compras del hogar 2 horas y 27 minutos y las mujeres 2 horas y 16 minutos. O sea, las diferencias realmente son pocas, ¿verdad? Y cuando hablamos también de reparación de menores de vivienda y vehículo, 2 horas y 38 minutos y las mujeres 2 horas y media, ¿verdad? Entonces tampoco es que sean diferencias grandes, ¿verdad? Que esto es importante. Ustedes sumaron ahí y que a mí me pareció muy valioso también el uso del tiempo dedicado al cuidado de las personas que yo puedo cuidar, pero hacer otras actividades, Sí. que me pareció muy valioso. Y de aquellas a las que yo tengo que estar 100% al cuidado de. Y eso también es importante porque el hecho de que además hagamos otras actividades como la limpieza del hogar, como la preparación de alimentos, también está vinculado al mismo tiempo con el trabajo de cuidados de las personas que no requieren el 100% de mi atención, pero que tengo también que estar cuidando. Entonces, también se profundiza ahí aún más lo que venimos diciendo, esas dobles jornadas, incluso el trabajo no remunerado, ¿verdad? Creo que eso también es muy valioso. Claro, porque en la encuesta mide el tiempo de estar pendiente. Esos datos que acaba de dar Freddy son como tiempo exclusivo. O sea, Sí. exclusivamente usted cuánto estaba cuidando, apoyando en tareas, pero hay otra parte que dice cuánto se le estaba pendiente de estas cosas mientras hacía otros, lavaba, planchaba. Y realmente el tiempo de estar pendiente es un tiempo significativo. Yo también quería como decir, de ese total de tiempo, digamos, por ejemplo, de totalmente dependientes, el 77% de ese tiempo lo hacen las mujeres. De personas menores de 12 años, el 72% lo hacen las mujeres. Del cuidado de personas de 65 años y más, 67% lo hacen las mujeres. Es decir, estamos hablando de que definitivamente, ¿verdad? El tema del cuidado, ¿verdad? De cuidar personas es un tema que está haciéndolo las mujeres y que la encuesta dice que eso no ha cambiado y que es una cosa, como decían anteriormente, no lo podemos dejar. O sea, como decía yo antes, podemos dejar de lavar o incluso de no comer, ¿verdad? Pero no podemos dejar de cuidar personas. Sí, son condiciones particulares también que se presentan en otros grupos de población, como lo comentó a una mirada Ana Lucía Fernández, quien es investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia. Ella indicó
que su preocupación porque las mujeres migrantes y en condición de pobreza hacen más trabajo doméstico remunerado, además del trabajo de cuidado y trabajo doméstico no remunerado que realizan en sus hogares. A partir, digamos, de las investigaciones que yo he hecho, hemos podido constatar desde el Instituto de Estudios de Género de la UNED que si bien todas las mujeres realizan mayor trabajo doméstico no remunerado que los hombres, eso es a nivel de todas las clases sociales, por así decirlo, sí se puede ver, por ejemplo, que las mujeres en condición de pobreza o con menos ingresos hacen mucho más trabajo doméstico remunerado. ¿Por qué? Porque las familias que sí tienen un ingreso económico pueden pagar una empleada doméstica para solventar esos cuidados. Además, hemos visto que digamos, hemos hecho estudios sobre mujeres migrantes jefas de hogar en comparación con las jefas de hogar costarricenses. También podemos ver, y eso también no solo lo dice la encuesta de uso del tiempo, sino la encuesta nacional de hogares, que hay una incidencia muy grande de hogares pobres y en pobreza extrema jefeados por mujeres. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres jefas de hogar tienen menos oportunidades de salir a trabajar porque las cargas de trabajo son mayores, porque no hay servicios de cuidado, no hay otros adultos que estén en la casa proveyendo estos cuidados, por ende su capacidad para salir al mercado a trabajar, para salir a educarse, ¿verdad? Para estudiar y conseguir un trabajo de mayor calidad es muy difícil y por eso vemos esos datos y eso también se comprueba con las encuestas de uso del tiempo. Sin embargo, también hay mujeres jefas de hogar, ¿verdad? Que salen a trabajar y que muchas de ellas lo hacen en condición de informalidad, etcétera, etcétera. Y vemos digamos, en los datos cuando comparamos jefaturas femeninas costarricenses versus jefaturas femeninas migrantes, podemos comprobar que las mujeres migrantes trabajan o sus dobles jornadas de trabajo son mayores. Por ponerles un dato, la carga global de trabajo, que quiere decir la sumatoria de horas de trabajo doméstico no remunerado y de trabajo para el mercado, en mujeres jefas de hogar costarricenses es de 71 horas aproximadamente, mientras que las de las mujeres nicaragüenses es de 78 horas aproximadamente. Esto es un estimado por semana. Entonces vemos que las mujeres nicaragüenses jefas de hogar trabajan por lo menos 6 horas más que las costarricenses. Si ya es preocupante los datos que refleja la encuesta del uso del tiempo, ¿verdad? A nivel nacional, ya cuando los agregamos por grupos, como mencionaba la investigadora, el caso de las migrantes, ¿verdad? O en la zona rural, todavía es más de cuidado la situación que se está experimentando con las diferencias de género que hay en el uso del tiempo. Sí, es claramente marcado, ¿verdad? O sea, en el uso del tiempo, incluso si hay personas migrantes o incluso si ya tenemos personas con discapacidad en el hogar, si ya tenemos, ¿verdad? Niños en alguna edad de que requieren más cuidado, pues realmente impacta en mayor medida a las mujeres. Yo quería también analizar lo que antes decíamos de este tiempo de estar pendiente, porque me parece que es muy importante mencionar el dato acá, que cuando hablamos de personas totalmente dependientes, ¿verdad? Que marcan la pauta, las mujeres dedican casi 24 horas a la semana más del tiempo exclusivo. Antes mencionaba que el tiempo exclusivo eran 13 horas y 32 minutos. Y dedican, además de eso, a la semana 24 horas, ¿verdad? Entonces es muy importante y marca, ¿verdad? Marca. Y usted suma y suma horas y resulta que son días de más de 24 horas. Claro. A mí me parece que también se puede rescatar que arroja la encuesta, y es que en el caso de las mujeres, conforme menor escolaridad, obviamente mayor cantidad de tiempo se le dedica a los cuidados y a trabajo no remunerado. Conforme mayor escolaridad, porque evidentemente tienen más oportunidades de trabajo remunerado, pero de nuevo, eso no quiere decir que no dejen de hacer el no remunerado. En el caso de los hombres es a la inversa. Conforme mayor nivel de escolaridad tienen los hombres, mayor participación dentro del cuidado y de trabajo no remunerado dentro del hogar.
a diferencia del que menor escolaridad. Y creo que no es menor, ¿verdad? Lo que nos indica es que hay un reconocimiento y una sensibilización de los aportes de esas nuevas masculinidades, que eso es lo que se viene trabajando desde hace muchos años a través de las políticas públicas, no del INAMO, sino de Costa Rica, de reconocer la importancia de la participación, de ser padres presentes, de ser parejas solidarias en la redistribución de las cargas de trabajo. Entonces, ir erradicando sí, yo le ayudo a mi esposa, ¿verdad? O yo también cuido a los hijos porque un día los llevé al súper conmigo. Es realmente que esa narrativa se transforme en maneras reales de ser partícipe dentro del hogar y de ser parte del cambio que se requiere para que estas estadísticas que hoy pues son muy claras y muy evidentes se transformen en un cambio cultural para una sociedad definitivamente más igualitaria, ¿verdad? Cambio que necesitamos, que es urgente, no solo en este tema, sino en muchos otros, pero en el que no es una responsabilidad solo del Estado, de las instituciones, en el que las personas tenemos una gran responsabilidad. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada, ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema del uso del tiempo en Costa Rica, cómo la encuesta que realizó el INEC sobre este tema refleja que hay brechas importantes entre la forma en que usamos el tiempo las mujeres y los hombres. Y precisamente, como mencionábamos en el bloque anterior, todavía más preocupante cuando hablamos de grupos, ¿verdad? Como mujeres migrantes, de zonas rurales y otros, donde la situación es todavía más compleja. Sí, porque la encuesta puede incluso a nivel región, ¿verdad? Regional, que es muy importante, ¿verdad? Porque generalmente estos son promedios, ¿verdad? Cuando ya usted lo glosa por zona, urbana, rural, por región, ¿verdad? Y vamos a ver, a lo mejor se puede hacer dentro de regiones urbano, rural. Habría que ver si la encuesta lo permite, pero bueno, eso son, digamos, buenas noticias de la encuesta. Ahora, también yo quiero hacer hincapié, ¿verdad?, de que nos falta mucho, como decía la ministra, nos hace falta mucho, porque si bien los hombres aumentan la participación y el tiempo efectivo con el nivel de escolaridad, lo cierto que no es lo suficiente, ¿verdad? No es lo suficiente porque aumentan con respecto a los hombres unas 4 horas, unas 3 horas, a los hombres con nivel educativo más bajo, pero realmente la brecha sigue siendo grande. Y bueno, la encuesta permite por quintil de ingreso ver cuántas mujeres en los quintiles más pobres, en los primeros quintiles, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Como también la encuesta habla de traslados, podemos ver los traslados a centros educativos y ver el problema de transporte que tenemos, ¿verdad? Y es importante porque si yo sumaría si yo podía hacer una estimación burda, dividir entre 7 y decir cuántas horas al día dedican las mujeres a trabajo doméstico no remunerado, incluso en cuido, y entonces me pongo yo a pensar en este proyecto de ley del 4x3. Entonces, si yo digo una mujer que tiene que hacer cuido todos los días y al día son 12 horas de trabajo, de ahí más las 5, más las 2, digamos que le pongamos de transporte, que la encuesta dice más, por ejemplo, la Pacífico Central, en la que tienen menor nivel de transporte, no le alcanzaría a una mujer. Y si estamos hablando de los quintiles más pobres, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esto porque esto es relativo, ¿verdad? Es el relativo porque en realidad, y tal vez una mujer con nivel educativo alto, incorporada, que tiene su cuidado resuelto, puede en este tipo de propuesta, pero las otras personas no podrían, otras mujeres, ¿verdad? Entonces es importante que la encuesta mire y estudiemos qué pasa para el tema de política pública, ¿verdad? Y de incidencia. ¿Cuál es el impacto, la consecuencia que puede tener, por ejemplo, un proyecto si se convierte en ley? Precisamente mencionando lo que dice doña Irma, nosotros estamos desarrollando a través de la iniciativa de paridad de género, ya tenemos alrededor de 8 empresas privadas que se dedican a cierto grupo, al tipo de actividades que es a las que se quiere enfocar este tipo de jornadas que desarrollan copago, que ellos mismos desarrollan los sistemas de cuidados y le generan el recurso a las empleadas para que ellas puedan
tener un servicio de calidad. Entonces hay que potenciar estas estrategias teniendo en cuenta precisamente esa mirada, y por eso es que esto nos ayuda. Nosotros venimos con una claridad de que para Costa Rica, en el caso de las mujeres, que tenemos 2 políticas públicas claras, hay una ruta de género, y la ruta de género son aceleradores de estas políticas públicas. Están enfocadas en 3 áreas: el combate a la violencia, la autonomía económica, pero no puede haber autonomía económica de las mujeres si no hay un sistema de los cuidados que tome en cuenta todas estas variables, pero que además entienda que la pirámide cambió. El tiempo que nosotros le dedicábamos a los niños que están, es que solo el 4% es el que cubre Costa Rica en el Sistema Nacional de los Cuidados, y es para menores de edad. ¿Qué pasa con esa creciente población de adulto mayor y de personas con discapacidad? Y es ahí hacia donde el Sistema Nacional de los Cuidados de Costa Rica está migrando a través de un proyecto que estamos desarrollando también con el BID y la reformulación de los cuidados como un derecho humano, y en eso estamos trabajando porque debe de ser un brazo robusto. Si nosotros decimos que la reactivación económica y la autonomía de los cuidados debe de ser responsabilidad también del Estado, tenemos que prever para que esa mujer tenga una autonomía económica los espacios de cuidados, y todos estos temas forman parte de esta ruta. Corresponsabilidad social de los cuidados, eso que hablábamos. Es decir, la corresponsabilidad social de los cuidados implica no solamente a cambiar la cultura para que haya corresponsabilidad dentro de los hogares, sino el Estado, y hay el mercado, las empresas, que bueno, que de alguna manera, ¿verdad?, habría que, yo digo, obligar o forzar en un primer momento, ¿verdad? Porque si lo vemos así, los cuidados son el centro, debemos ver los cuidados, y la pandemia así lo notó, que los cuidados deben ser el centro y no la ganancia, ¿verdad? Estamos como equivocados. La pandemia nos mostró que no era lo económico, sino que en el centro deben estar los cuidados. Y porque todas las personas necesitamos cuidados. Y como bien decían, la pirámide poblacional va a decir que muy pronto, ¿verdad?, nosotros vamos a tener un contingente de personas adultas mayores que vamos a tener que ver cómo se cuidan, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, ¿verdad?, hay que involucrar no solamente a las empresas, a las comunidades, por supuesto al Estado, y el tema de los hogares. No quisiera dejar de lado un tema muy importante que viene mencionado en la encuesta, que es el tema del uso del tiempo libre. Tanto porque evidentemente ahí también hay una brecha de género enorme, pero también porque ese llamado de atención que ha habido recientemente de que la gente tiene que empezar a dedicar más tiempo al cuidado de su salud para que no se disparen los índices de las enfermedades crónicas relacionadas con la poca actividad física o los malos hábitos, ¿verdad?, de salud, que podrían comprometer nuestro sistema de salud en el corto plazo. Sí, la encuesta, uno de los datos más relevantes es la cantidad de tiempo que dedicamos a la semana, hombres y mujeres, a estar metidos a las redes sociales, ¿verdad? Que es algo de lo que nos puede conllevar también trastornos en el sueño, a entrar en procesos de ansiedad. Y del 2017 al 2022, en el 2017 las mujeres dedicaban 18 horas y 40 minutos y en el 2022 21 horas y 30 minutos. Por semana. Y las mujeres, y los hombres, dedicaban 20 horas y 40 minutos y pasaron a 22 horas y 25 minutos. Acá, además de ver que es un tiempo muy importante, también ver que los hombres dedican más tiempo a este tipo de actividades. Convivencia familiar y social es la única actividad de tiempo libre que dedican las mujeres más que los hombres, ¿verdad? Las mujeres dedican 9 horas y 53 minutos y los hombres 8 horas y 52 minutos. Luego otra actividad que es importante es esto del ocio pasivo, que es cuando nos quedamos sin hacer nada. Cuando decimos aquí estoy así, creo que eso es probablemente, ¿verdad? Que uno dice en qué momento, ¿verdad? Pero sí, a veces nos quedamos sin hacer nada. Las mujeres a la semana dedican 5 horas 48 minutos y los hombres 6 horas y 20 minutos, ¿verdad? Los hombres pues dedicamos un poco más de tiempo a esto. A la participación de juegos y lugares de entretenimiento, ¿verdad? Que esto también es muy importante porque de alguna otra manera se activa la economía a actividades que dedicamos de disfrute. Las mujeres dedican 5 horas y 10 minutos y los hombres 6 horas y 50 minutos. Y finalmente al ejercicio físico, ¿verdad? Que es muy importante por lo que mencionaba. Las mujeres dedican 4 horas y 32 minutos a la semana
mientras que los hombres 5 horas y 12 minutos, ¿verdad? Y aquí podemos decir, ¿verdad? Esta relación, redes sociales, estar conectado a un teléfono celular, a una computadora, versus movernos, ¿verdad? Físicamente, ¿cómo está la Me balanza? gustaría dejar ahí pues un mensaje claro y es la importancia de la salud mental de las personas cuidadoras, sobre todo también porque tienen a cargo el cuidar a otro ser humano. Pero también a mí me llama mucho la atención cuando dice el tiempo quieto en que no hacemos nada. Podemos estar dos viendo la misma película, pero le puedo asegurar que la mamá está pensando que el chiquito hay que comprarle zapatos porque ya no le quedan, que tiene que planear a quién va a invitar en la fiesta del chiquito, que hay que llamar al pediatra porque tiene la cita. Y es una serie que no se miden, pero que están ahí en el inconsciente permanentemente desgastando, que no es me siento y desconecto el mundo y veo la película, ¿verdad? Entonces yo sí creo que eso es importante y por eso hay que volver al tema de la salud mental, del tiempo, del autocuido. Claro, Importante. Ana Carcedo, representante de Sefemina, comentó a una mirada que es muy importante tomar en cuenta todos estos datos que hemos visto y que hay muchos más que usted puede consultar en el sitio del INEC para generar políticas públicas que generen el cambio que necesitamos y que, ¿verdad?, cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de la población, sobre todo en lo que tiene que ver con la mejora de la red de cuidado y pues también tomar en cuenta estos datos en la discusión que se está llevando a cabo sobre la ley de la jornada laboral de 12 horas. Estos datos también deberían de servir, por ejemplo, para que cuando se discute el presupuesto nacional no se restrinjan los recursos para apoyar a las familias desde fuera a estos cuidados, ¿verdad? Con cuidado de niños y niñas, con cuidado de personas dependientes, personas con discapacidad. Y sin embargo, cada vez que se discute el presupuesto nacional y se tienen todas estas políticas de recortes, lo primero que se recortan son las políticas sociales, ¿no? Y pasa como está pasando en Costa Rica, que aunque se diga que hay una red de cuidado, es absolutamente anecdótica. O sea, la cobertura que tiene es absolutamente mínima, en mi opinión. Esta es una opinión absolutamente personal mía. Es anecdótico, pues hablar de una red de cuidado realmente en Costa Rica. Hay una idea, hay una idea y un propósito que defendemos mucha gente, pero la realidad no, es tan mínimo que no se puede decir que tenga un gran impacto en la vida de las mujeres, en la vida de la sociedad en general, ¿no? Entonces, son dos casos concretos, son dos ejemplos concretos en los cuales los resultados de esta encuesta deberían ser tomados en cuenta para decir, ok, no se puede examinar un cambio de jornada solamente de los intereses de las empresas, ¿verdad? Porque se está haciendo desde ahí, de los intereses de las empresas. O no se puede alegar que para alguna gente va a ser muy beneficioso tener 3 días a la semana libres, porque para la mayoría de las mujeres o para muchas mujeres no va a ser así. Va a ser no que no lo van a tener, sino que van a tener que salir del mercado laboral, ¿verdad? O no se puede tratar por igual a todos los rubros de un presupuesto nacional y considerar que es gasto, cuando en realidad es una inversión el destinar recursos estatales para cuidado y para ayudar a las familias a cuidar las familias, ¿verdad? Entonces, estas son las partes que más nos están preocupando y que más deberían de incidir. Y de hecho, pues estamos tratando de que haya algún eco, ¿verdad?, en quienes toman decisiones, ¿verdad?, para que no sigan ignorando esta información. Bien importante en lo que mencionaba doña Ana, ¿cómo hacemos para que estos datos, que ya ahora sí cada vez son como más contundentes, ¿verdad?, conforme la encuesta ha madurado en su forma de realizarse, de verdad nos lleven a ese cambio social tan importante que necesitamos en la equidad, en todos los ámbitos de acción de las personas de Costa Rica? Sí, yo pienso que la encuesta abre una gran posibilidad, ¿verdad?, de para ver y mostrar las brechas, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que la cosa anda mejor, ¿verdad? Y con una encuesta mostramos que las cosas no andan tan bien como que quisiéramos, ¿verdad? Yo quiero también mencionar que la encuesta puede hacer estudios porque se le preguntó sobre cómo se consideraba la persona. Y entonces, por ejemplo, podemos tener información a nivel de personas indígenas que se consideran indígenas, que se consideran negras, ¿verdad?, o afrodescendientes, ¿verdad? Tenemos eso. La encuesta abre un gran portillo. En una encuesta que hicimos nosotros reciente en el IDESPO, se preguntó que si se consideraba que se debería de fortalecer con más recursos al INAMO,
y una gran cantidad de personas contestan que sí. O sea, el INAMO hace un gran papel en el tema de reducir las brechas, ¿verdad? Porque las brechas no se van a reducir solas, ¿verdad? Necesitamos política pública, necesitamos monitoreo, necesitamos, y creo que el INAMO hace una buena labor en ese sentido. Así es, nosotros también hicimos una encuesta de 2.500 personas, es una muestra bastante clara donde el 90% de las personas están de acuerdo en que debe existir una institución como el INAMO, que ayuda a reducir las brechas. Sin embargo, esta misma estudio de percepción nos indica que el 50% de las mujeres no se siente representada por la institución y más del 90% dice que debe de cambiar las políticas públicas. Yo creo que no es que debe cambiar las políticas públicas, creemos en las políticas públicas, lo que debe cambiar es el abordaje cercano a la comunidad, porque hemos visto una gran brecha entre las zonas rurales, por ejemplo, y en los servicios que brinda el INAMO, que son pequeños. Y cuando nos dicen qué es lo que debe hacer el INAMO y nos los enumeran, les decimos todas las hacemos, pero no les está llegando a ellas. Y eso está justificando. En este preciso momento estamos a punto de presentar una reorganización que se viene haciendo desde hace 8 años y han ido pateando y pateando la hora. Nosotros dijimos, hay que hacerla, necesitamos una INAMO fortalecida, no para los pasados 25 años, sino para los que vienen, generando un refortalecimiento y robustecimiento de los servicios en las zonas regionales, con delegaciones de la mujer, que existe solo una en el país de San José, en cada una de las regiones regionales, y de las 7 regionales, abrir de nuevo la regional de Occidente, que en este momento toda la gama, más de 1,5 millones de personas la ve una sola unidad regional, y también procurando sobre todo el apoyo en temas de empoderamiento económico, y no es menor y no se puede trabajar si no fortalecemos el tema de los cuidados. Eso para nosotros es fundamental. Y definitivamente tenemos que seguir trabajando cada vez con más fuerza en ese cambio social y cultural que tenemos que hacer, como usted decía, en las comunidades, en nuestras tareas, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, porque es ahí donde se gestan todas estas situaciones y muchas otras más, ¿verdad? Que al final pues lo que hacen es como comprometer la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, porque al final lo que queremos es pues tener un país en el que todas y todos pues tengamos las mismas oportunidades y nos desarrollemos pues de la mejor manera por el bienestar del país en general. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por estar con nosotras aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.c.cr. También nos puede ubicar en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Muchas gracias, les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.